Tu equipo volvió a ganar. Te prendieron mil bengalas hoy. La banda grita tu nombre y ves como la popular se va a caer. Pero tu estrella no está más. Se la llevó la mañana. Oh, arde la ciudad. Llueve en tu mirada gris. La gente festeja y vuelve a reír. Pero este carnaval hoy no te deja dormir. Mires donde mires, ella está ahí. Tu vida siempre fue así. Te da y te quita por nada. Y aunque estés solo, sin corazón, ahora tenés que seguir la función. Es una fiesta al bodegón, donde se junta la hinchada. Oh, arde la ciudad. Llueve en tu mirada gris. La gente festeja y vuelve a reír. Pero este carnaval hoy no te deja dormir. Mires donde mires, ella está ahí. 7 minutos pasaron de las 18, estamos haciendo la tarde nacional en la AM 1300, en la querida Radio Nacional Fontana Rosa. Nos pone en el aire Augusto Medina y vamos hasta las 18:45 en el tradicional horario habitual de esta tarde nacional, donde en estos últimos 45 minutos nos metemos de lleno en la información deportiva, lo que ha dejado. Estamos en el día después del empate 0-0 entre Racing y Rosario Central, que contamos ayer desde el Gigante de Arroyito. Un empate con sabor a poco para Rosario Central, con sabor a bastante para el Racing de Avellaneda, con la jugada polémica que después de varios minutos de ver y rever en el VAR, con nosotros en la cabina, todavía con algunas dudas desde los estudios centrales, muchas dudas también para verificar ese gol que había convertido Facundo Mayo para el canalla, finalmente no fue convalidado por el árbitro mundialista, por Hernán Mastrangelo, y fue un empate 0-0. Y con el aliciente, o mejor dicho, con el detalle que marcábamos hace un ratito, de que nos llamó bastante la atención. Desde la antesala del juego, cuando en la pantalla gigante la voz del estadio daba a la formación canalla, los insultos y los chiflidos para el entrenador Jorge Almirón, se dejó de lado la comisión directiva, se dejó de lado a los jugadores, y el público en general le cayó durísimo al entrenador de Rosario Central, a Jorge Almirón, que en un ratito lo vamos a estar escuchando. Lo mismo pasó cuando finalizó el encuentro, tras el pitazo final de Hernán Mastrangelo, con el 0-0 consumado. Jorge Almirón fue eje de una silbatina generalizada con la que se retiró del Gigante de Arroyito. Fue 0-0 entre las academias, la rosarina y la de Avellaneda. Esta fecha número 2 que sigue transcurriendo en la jornada, esta jornada de miércoles 29 de julio, más fútbol, porque jugaron Barracas y Aldosivi en un partido un miércoles, 5 de la tarde,
no es un horario que invite, mejor dicho antes, 3:30 de la tarde, Barracas en el estadio Claudio Chiquitapia le ganó 1-0 Aldo Civi de Mar del Plata, gol de Porra para el equipo, para el Guapo. Están jugando en estos momentos exactamente 7 minutos de la etapa complementaria, 7 minutos del segundo tiempo. Defensa y Justicia le gana 2-0 al Deportivo Riestra, sí, el mismo Deportivo Riestra que hace unos días le ganaba 3-0 a Boca, está cayendo en manos de Defensa y Justicia. 2-0 Juan Gutiérrez y Barbona para el equipo del Halcón de Varela. 19:15 será transmisión de Radio Nacional para todo el país. Lo va a relatar Martín Perazo, lo va a comentar Juan y Minotti. En La Plata, en el estadio Juan Carmelo Cerillo, Gimnasia y Esgrima se va a enfrentar a River. 19:15 va a arrancar ese partido. Terminamos nosotros y nos ponemos en modo transmisión para todo el país. 21:30 horas en Córdoba, en Alta Córdoba. Instituto se va a enfrentar a Platense. Todo esto que se da en el marco de la fecha 2 del fútbol grande de la República Argentina. Pero también hay acción argentina en la Copa Sudamericana. Recordemos que se están disputando los playoffs a las 7 de la tarde. En un ratito, Vasco da Gama se va a enfrentar a Independiente Medellín en el Estadio Maracaná. En la ida fue empate 2-2 en Medellín. 21:30 con presencia argentina en Perú. Cienciano se va a enfrentar a Lanús. El equipo Granate, que en su cancha en la ida venció 2-0 al equipo peruano, y va a defender en Perú esa diferencia. Mismo horario, 21:30, el Bragantino de Brasil se va a enfrentar al Sporting Cristal en Perú. Fue empate 0-0, llave más que abierta para el equipo brasileño, que podría imponer condiciones en su casa. Entre los títulos deportivos de esta jornada, ya nos vamos a meter con las voces de los protagonistas de lo que dejó Central y Racing en zona mixta. Lo comentábamos hoy a lo largo de los informativos. La FIFA abrió un expediente disciplinario contra la casa madre del fútbol argentino, contra la AFA y algunos jugadores de la selección. El principal expediente disciplinario para con la AFA es por los distintos hechos ocurridos durante el Mundial, entre ellos, el principal, la exhibición de la bandera de las Islas Malvinas en el postpartido frente a Inglaterra. Se surgieron nombres de jugadores que van a ser notificados por lo acaecido tras la finalización del partido de España y Argentina en la final del mundo. Son Leandro Paredes, Nahuel Molina, Thiago Almada, el ayudante de campo, Roberto el Ratón Ayala, y el español Gavi. Fueron notificados por los incidentes que se registraron post final del mundo en el estadio de Nueva Jersey, donde se disputó esa final, donde todas las imágenes circularon por todo el mundo. Y bueno, esta es una noticia en proceso, veremos en qué termina esta posible sanción latente que hay contra los jugadores de la selección argentina, Gavi, el jugador de la selección española, y sobre todo la casa madre del fútbol argentino, que seguramente va a recibir alguna sanción impuesta por la Federación Internacional del Fútbol. Entre los principales títulos de la jornada, vamos a hablar en un ratito de Newell's Old Boys. Crecen los rumores, y son eso, son rumores respecto a la continuidad de Fran Darío Kudelka. Que se diga que Kudelka está enojado por el flojo mercado de pases no es una sorpresa, de hecho lo expresó en la última conferencia de prensa. Ahora, de allí a que el flojo mercado de pases, a que las lesiones, que no es un factor menor, y que no lleguen los refuerzos, deriven en que Fran Darío Kudelka dé un paso al costado, ese es otro cantar. Vamos a estar hablando de este mercado de pases en Newell's, que termina el próximo viernes. A contrarreloj se va manejando la comisión directiva leprosa, que tiene que levantar ciertos pagarés, y es que quiere incorporar, porque llegan noticias de Tucumán que iremos contando por qué, por ejemplo, Nicolás Laméndola, que era un hombre que tenían en carpeta, no puede llegar al Parque de la Independencia por ciertas deudas anteriores que tiene Newell's con la institución tucumana. Un Newell's que juega mañana en el Libertadores de América, 21:15 horas, ante Independiente de Avellaneda. Mismo mercado de pases que tiene a maltraer a Rosario Central, porque todo indica que Brian Aguirre, un lateral derecho, un nuevo defensor, sería vendido a Rosario Central. Rosario Central compraría un nuevo jugador para engordar las arcas del club. Este jugador que tenía un compromiso
en las próximas horas con su club, el Inter de Porto Alegre. Bueno, no fue convocado, vamos a estar hablando de eso. Hay muchas chances de que Central desembolse una buena suma de dinero para que llegue un nuevo refuerzo. Ahora hay que pensar en Hamilton Campas. Ayer comentábamos en la transmisión que también crecen los rumores, que hay ofertas sobre la mesa, que no se habla mucho. Conocemos del hermetismo que tiene la comisión directiva de Rosario Central cuando se habla de mercado, cuando se habla de dinero, cuando se hablan de llegadas de posibles refuerzos, pero uno sabe que hay ofertas sobre la mesa por Hamilton Campas y que si Central necesita dinero para ir a buscar jugadores, el hombre a vender, el hombre de los 8 millones de dólares, es el colombiano Hamilton Campas, más que nada por el gran mundial que tuvo, más allá de los detalles, de las presiones que sufrió desde Colombia, un gran mundial del hombre de Rosario Central que hizo historia. Después de tanto tiempo, un jugador que viste la camiseta de Central jugando un mundial, ese es Hamilton Campas, y veremos si en las próximas horas, con el mercado de pases internacional que va a durar mucho más, es el jugador, es el hombre a salir de Rosario Central. Nos metemos de lleno en el análisis y voces de protagonistas de lo que dejó el empate sin goles que contamos ayer en Radio Nacional entre Racing y Rosario Central y Racing. Un primer tiempo en el que el canalla salió con una tesitura distinta, a comerse el partido, a tener la sartén por el mango, por así decirlo, y el jugador más desequilibrante fue Hamilton Campas. Un central que lo encontró Ángel Di María por las bandas, en ese tándem no solo con el Bicho por el sector derecho, sino también con Giovanni Cantizano, que le ha costado jugar a pie cambiado, que le ha costado ser el reemplazante de Julián Fernández, pero así lo decidió Jorge Almirón. No hizo mucho pie Cantizano, que suele ser un jugador revulsivo cuando le toca entrar desde el banco de los suplentes, y todavía ese medio campo que no se termina de asentar, si bien hizo un buen partido Rosario Central, y Racing terminó pegando, terminó acumulando tarjetas amarillas, un Racing que lo charlábamos en estos mismos micrófonos en la antesala con Pomelo Codevila, nuestro colega de Radio Nacional Buenos Aires, especialista en el Racing Club de Avellaneda, que venía con pie firme, con buen tesón, pero no fue el cuco que uno podía vislumbrar en la antesala, el equipo comandado por Juan Pablo Voivoda. Empezamos a escuchar voces, habló Hamilton Campas de lo mejor que tiene este Rosario Central. Qué pérdida fundamental sería el colombiano Campas si deja el canalla, qué hueco dejaría, sobre todo en la ofensiva, por supuesto, y en ese triángulo de creación futbolística para que Central se ponga la cancha de frente. Escuchemos lo que dijo Hamilton Campas, el Bicho, tras la finalización del partido. Salimos a buscar el resultado, queríamos los 3 puntos, no se dio, pero bueno, le damos gracias a Dios porque todos salimos bien y bueno, creo que va a ser un punto importante, esperamos el próximo partido ganarlo para hacerlo valer. ¿Qué le faltó? Creo que tuvimos para meterla, creo que más definición, trabajarlo en la semana y bueno, ahora es levantar cabeza y ir para adelante. Sí, la verdad sí, en el primer tiempo tuvimos mucha más seguida y bueno, creo que la constancia de seguir, de perseguir ese gol y bueno, esperamos que llegue un gran momento y hacer valer este punto aquí en casa. Creo que este es un grupo que se trabaja día a día, se trabaja bien y bueno, las cosas buenas ya van a llegar. Tampoco estamos tan mal, apenas inicia el torneo y bueno, creo que quedan muchísimas fechas para mejorar y seguir en la cima, que es lo que queremos. Bueno, es como en cualquier trabajo, es el que te enseña, el que te guía, es el mando del grupo y bueno, así como nosotros también lo apoyamos, también la hinchada que lo apoye, que tenemos muy buen técnico, tenemos muy buenas cosas y con un apoyo positivo es muchísimo lo que nos da. El apoyo incondicional en esa última frase de Hamilton Campas para con Jorge Almirón. Me parece que también el clima que se vivió ayer en la cancha no pasó desapercibido tampoco para los jugadores que, en este caso Campas, que es de lo mejor que tuvo Central en el terreno de juego, salió a respaldarlo a Jorge Almirón, que en un ratito lo vamos a escuchar respecto a esta cuestión de los insultos, los chiflidos, desde la antesala. Me parece que ayer cuando abríamos la transmisión comentábamos que Almirón tiene, mejor dicho, el boleto picado en Rosario Central y seguramente
el fixture que le ha jugado una verdadera mala pasada porque enfrentó a Belgrano, el último campeón. Tuvo que medirse a Racing, pudo sacar un empate que mereció un poquito más Central, mereció más en la tabla de los merecimientos. Me parece que estuvo Central un escalón por encima de Racing, que no encontró los caminos y se defendió rústicamente. Le toca jugar el domingo frente a River en el Estadio Monumental, un River ávido de puntos, un River que también llega con un entrenador que, como el Chacho Coudet, que entra en los cuestionamientos por la eliminación en Copa Argentina, por el flojo fútbol, por la final perdida ante Belgrano de Córdoba del último semestre. Llega también ávido de puntos. Tendrá que jugar con Aldo Civi en el Gigante de Arroyito, un rival que, si bien hoy no consiguió un resultado frente a Barracas, es un rival que llega ávido también de puntos porque pelea la permanencia, pelea la zona baja. Y el próximo partido, todo esto en un periodo muy corto de tiempo, va a ser Corinthians. Y me parece que ese partido, ese primer juego en condición de local, va a jugar no solo un juego dentro de la cancha, sino también afuera. La gente me parece que está esperando también ese partido. Todos lo están esperando. Jorge Almirón, la comisión directiva, los jugadores y por supuesto el hincha. Me parece que será el Rubicón de ese Rosario Central, el partido por Copa Libertadores de América, los octavos de final contra el equipo brasileño. Seguimos escuchando voces de los protagonistas. Habló Nacho Obando, el defensor que, de no sumar minutos en el partido del debut frente a Belgrano de Córdoba, a ser titular y luego, en el trayecto del partido, un cambio llamativo. Claro, no tiene muchas opciones Rosario Central en ese sector de la cancha. Los quitó a Emanuel Coronel, lo puso a Facundo Mayo para que comparta saga con el Gato Ávila y relegarlo a la marcación de punta de derecha, a casi un lateral, a Nacho Obando. Bueno, habló el joven canalla de paso por la selección argentina. Lo escuchamos Obando. Bueno, creo que el partido se dio para que merezcamos más. La verdad que nos vamos con ese sabor amargo, dejamos 2 puntos en el camino, pero bueno, lo importante también es que sumamos, que en el partido pasado no pudimos hacerlo y nada, bueno, es un puntapié que este punto sirve para seguir. No, bueno, yo creo que fuimos dominantes ambos tiempos. Ellos tuvieron su ataque. Defendimos muy bien con el offside, que también es un método de defensa. Y bueno, creo que el partido se dio para nosotros, no pudo entrar ese gol en offside que fue milimétrico. Pero bueno, creo que tenemos que seguir trabajando, pero dimos una muy buena imagen. No, bueno, la gente siempre exige, tanto al técnico como a nosotros. También lo sentimos como propio porque también nosotros damos la cara dentro de la cancha. Y bueno, nosotros estamos para seguir entrenando, seguir acatando órdenes del técnico, que hasta el último día va a ser el técnico de Rosario Central, así que nosotros vamos a ir atrás de él a defenderlo a muerte. Sí, bueno, fue una muy linda experiencia que también me quitó por ahí días de vacaciones, que son días de descanso, pero bueno, nada, muy contento por la experiencia, contento porque se me suman nuevos objetivos. A este partido llegué con lo justo, pero me sentí muy bien y nada, contento también por eso. ¿Qué te dejó esa experiencia en la selección? ¿Con qué te quedas de todo? No, bueno, con mucho aprendizaje, el trato que tuvieron para conmigo, son un gran grupo. Ver después el resultado que obtuvieron, que es muchísimo. La gente se lo reconoció en las calles y bueno, yo muy contento por haber sido partícipe de eso y nada, ahora se suman nuevos objetivos que van a ser muy lindos. Ahí pasaba Nacho Obando también respaldando al entrenador Jorge Almirón. Pasa algo que, voy a tomar las palabras de nuestro comentarista Omar Sapienza en la transmisión, en el comentario final de ayer. Si el departamento creativo de Rosario Central está cerrado, no funciona, si el delantero se llama Tomás Badaloni, da lo mismo que se llame Copetti, da lo mismo que se llame Marco Rubén, da lo mismo que se llama Harry Kane. Si la pelota no le llega desde la mitad de la cancha, desde ese tridente que generan Hamilton Campas, que genera Franco Ibarra, que genera el chileno Vicente Pizarro, que genera por el medio Ángel Di María. Si la pelota no le llega a los delanteros, da lo mismo cómo se llame el centroatacante de Rosario Central. Me parece que hay cuestiones estructurales
que se deben resolver para que Central se vuelva a encontrar con el gol que por ahora el único grito que tuvo fue de pelota detenida tras un córner en Córdoba y que no se encuentra con esa gestación que supo tener el equipo que tuvo Holland y que agarró y que heredó Jorge Almirón. Lo vamos a escuchar hablando del 9, al hombre que no le llega el balón. Por eso uno cuando le intenta caracterizar o dar una nota al partido que tuvo Badaloni, cuesta, porque quizás no es responsable en la totalidad del flojo partido que tuvo, porque verdaderamente no tuvo participación. Fue escasa, nula la participación de Badaloni ayer en el partido frente a Racing. Lo escuchamos al 9 de Central, a Tomás Badaloni. No, muy feliz, muy contento. La gente sinceramente se hace sentir muchísimo. Desde el primer momento que vine sabía que iba a ser así y bueno, hoy lo demostraron, así que muy contento por eso y nada, obviamente queríamos ganar, pero bueno, no se dio, empatamos, creo que un punto sirve para seguir peleando y obviamente suma. Siento que voy de a poco, obviamente sigo conociendo a los chicos me siguen conociendo a mí y bueno, trato de soltarme, de hacer mi juego y yo creo que con el pasar del tiempo y los partidos se va a ir dando y me voy a ir acomodando. Obviamente siento que le puedo aportar mucho, una de mis virtudes, obviamente en la parte defensiva, aportar mucho para el equipo, no dejar de lado eso, porque creo que si defendemos podemos lograr grandes cosas. Ahí pasaba Badaloni, dejó la última frase que llama verdaderamente la atención. Si la principal virtud que te puede dar el delantero de tu club es en la parte defensiva, hay una clara línea que quiere y desea Jorge Almirón, que es la que le achacamos y le resaltamos permanentemente. Esta cuestión de privilegiar lo defensivo por sobre las virtudes que pueden llegar a tener jugadores en ataque. Entonces, si la principal virtud de tu centrodelantero es la virtud defensiva, ayer quedó expuesto Badaloni, igual que quedó expuesto en el partido contra Belgrano, que le va a costar estar a la altura de las circunstancias, más si la pelea va a ser contra Copetti y contra Marco Rubén, que uno entiende que cuando estén bien desde lo físico le van a ganar la pulseada al mendocino, que tuvo un partido mucho menos que discreto en la jornada de ayer. Cruzamos la vereda y en la zona mixta habló un viejo conocido de esta ciudad, habló Matko Miljević, que a la pasada recibió la silbatina recordando el hincha su paso por Newell's Old Boys, y lo escuchamos al hombre de Racing, las sensaciones de un partido donde no sé si vamos a coincidir, según Miljević, Racing mereció un poquito más, pero escuchemos lo que dijo el ex lepra, Matko Miljević. Sí, a ver, es parte del fútbol. Tengo un gran cariño con la gente de Newell. Y bueno, a ver, los que jugaron en Newell en algún momento acá te van a putear, y cuando vas a la cancha de Newell, si jugaste acá te van a putear. Así que es así y bueno, hay que meterlo. ¿Crees que Racing mereció un poco más o el empate fue justo? Sí, si te pones a pensar, la más clara la tuvimos nosotros. En el primer tiempo tuvimos dos muy claras, pero bueno, la verdad que hay que seguir. Este punto hay que tratar de hacerlo valer el sábado en casa. Marcos, ya conocemos que el fútbol rosarino es pasional. ¿En la Avellaneda también se vive de la misma manera el clásico? Sí, hoy. Me tocó jugar uno en la cancha de ellos, pero la gente te da cuenta que siempre tira. Marcos, nuevo entrenador, nueva temporada. ¿Te estás amoldando a la ciudad del técnico? Sí, como dije el otro día, creo que formamos un gran grupo y bueno, hay que meterle para lo que venga. Marcos, ¿qué tan cerca o qué tan lejos está una idea? No, creo que día a día, semana a semana, el técnico nos bajó una idea y se ve reflejado en la cancha. Las estadísticas son lapidarias, lo dice Matko Miljević. Las dos más claras fueron de Racing, tuvo 2 remates al arco, pero Central termina, después de un partido donde tuvo el 60% de la posesión de la pelota, termina el partido con un solo remate al arco. Y lo hablábamos hace un instante respecto al papel que cumplió Badaloni, a ese departamento creativo que estuvo verdaderamente con la persiana baja en Rosario Central y que viene hace rato
con un déficit de creación de jugadas, que la pelota le llega al 9, más allá de cómo se llame el 9, que se llame Badaloni, que se llame Copetti, que se llame Marco Rubén, o en su momento Alejo Vélez, porque teniendo el arma de Vélez en cancha, tampoco Central tenía cantidad de goles que están llegando en estos últimos minutos en el fútbol argentino, porque hay novedades en Florencio Varela. Acaba de descontar Deportivo Riestra en el minuto 72 de juego, exactamente 27 del segundo tiempo. El Deportivo Riestra ahora pierde, pero pierde 2-1. González, el autor del gol, llegando a las 18:30 en todo el territorio argentino. Llegan las noticias en Radio Nacional, las noticias en la Fontana Rosa, de la mano de Marcelo Luciano. Enganches, gambetas, así comienza la fiesta. Amores se enfrentan a sudar la camiseta. Astucia, proezas, este partido comienza. Tu mente se inquieta y empieza a gritar. Más fútbol para todos. Hoy se grita como un gol. Más fútbol para todos. Comenzó la diversión. 35 minutos pasaron de la hora 18 después de las noticias en Nacional. Comentamos que venimos en esta jornada de la fecha 2 del fútbol grande de la República Argentina. Reiteramos, Barracas le ganó 1-0 al Dosivi en el Claudio Chiquitapia Porra, el autor del gol, y están jugando en estos momentos Defensa y Justicia. Le gana 2-1 al Deportivo Riestra, 32 minutos. Tiene el partido Juan Gutiérrez y Barbona para el Halcón de Varela, descontó hace unos minutos para el Deportivo Riestra González. Vamos rumbo a las 19:15 con Perazo y con Minotti por Radio Nacional para todo el país en sintonía. Gimnasia de La Plata River en ese partido que viviremos con Fútbol Show Nacional. Y a las 21:30 Instituto de Córdoba en Alta Córdoba se va a enfrentar a Platense. Recordemos que hay acción de Copa Sudamericana a las 7 de la tarde, Vasco da Gama Independiente Medellín, en la ida fue 2-2. 21:30 Lanús tendrá que defender el 2-0 obtenido en su casa, tendrá que ir a Perú, está en Perú de hecho, frente a Cienciano. Será el partido de esta vuelta de los playoffs de Copa Sudamericana, mismo horario, para que Bragantino se enfrente al Sporting Cristal. Ya vamos a escucharlo a Jorge Almirón hablando un poco del análisis, de los silbidos de la gente, pero me meto cortito con el mercado de pases de este Rosario Central. Está al caer Brian Aguirre, Café Aguirre, así es, un lateral derecho. Será vendido hacia Rosario Central, está jugando actualmente en el Inter. $1.600.000 va a desembolsar Rosario Central por el lateral que no fue convocado por el Inter, que tiene que jugar frente a Flamengo en el Beira Río en la jornada, si no me equivoco, por el torneo Brasileirao. Claro, 19:30 en un ratito, Inter frente a Flamengo en el Beira Río en Porto Alegre. No fue convocado Café Aguirre por el entrenador Paulo Pesolano, y todo indicaría que será nuevo refuerzo de Rosario Central. Pero claro, nosotros ayer hablábamos que Central necesita un referente en ataque por derecha, que si Central lo deja ir a Hamilton Campas va a tener que sí o sí reemplazarlo con alguien de igual jerarquía, pero sigue sumando defensores Central, sigue sumando jugadores de la misma tesitura de Jorge Almirón. Me parece que todas, absolutamente todas las fichas de este sprint final del torneo, mejor dicho, el sprint inicial del torneo y de Copa Libertadores, todas las fichas están puestas en el mercado de pases que piensa y que desea Jorge Almirón, más allá del descontento que tenga la gente. Antes de escucharlo a Almirón, quiero compartir información de Newell's Old Boys, porque Frank Darío Kudelka, tranquilo, Frank Darío Kudelka está en Avellaneda para dirigir a Newell's Old Boys mañana. El Alepra se enfrenta desde las 21:15 a Independiente en el Libertadores de América, marco de la fecha 2. A ver, Kudelka no lo va a ventilar, y si bien algo dejó entrever en la última conferencia de prensa, tanto en la conferencia previa de balance de pretemporada del inicio del torneo, como en la conferencia post partido después del triunfo ante Talleres, donde fue muy autocrítico, sorprendió de hecho
quizás una autocrítica desmesurada para contra su equipo, para contra su persona, para contra su accionar, dejó entrever que la dirigencia, los jugadores, el cuerpo técnico, no todos tienen la culpa en un 100%, pero que el mercado de pases que hizo Newell's, por la condición económica que está atravesando el equipo del Parque de la Independencia, deja mucho que desear. Es muy flojo el mercado. A esto se le suma un factor importantísimo, que son los lesionados. Encima, si vos tenés un mercado de pases magro, un mercado de pases donde no hay dinero para invertir, donde no hay recursos para invertir en lo futbolístico, llega lo que verdaderamente se puede, no lo que se quiere. Marcó este descontento Darío Kudelka. La dirigencia, recordemos que el mercado de pases cierra el viernes, va a intentar cerrar a Mateo García. Va a intentar insistir por Nicolás Laméndola. La información que llega desde colegas tucumanos que siguen y nos cuentan es que Laméndola no va a venir porque Newell's le debe a Atlético Tucumán $30.000 por una transacción que se hizo en la época de Rizzo Patrón. Si bien Gabriel Rizzo Patrón no está más en Newell's, esa deuda entre clubes persiste y es por eso que Atlético Tucumán no querría negociar nuevamente con Newell's Old Boys. Va a insistir Newell's de vuelta por García Basso, esa transacción que estaba en un stand-by. ¿Qué pasa? García Basso tiene otras ofertas y Racing, si hay dinero, por supuesto, al mejor postor va a ir, cosa que Newell's no tiene ese tipo de recursos para buscar imponer ciertas condiciones en una transacción. El viernes cierra el mercado de pases y de ello depende la continuidad quizás de Frank Darío Kudelka, que después de una larga pretemporada, después de casi 2 meses de pretemporada, muchos amistosos, con poquito Newell's pudo sacar a flote un partido tan importante como el de Talleres, y las lesiones es claramente desgastante. Pero no sé si alcanza para decir que Kudelka daría un paso al costado en el mediano término. Esto en lo que respecta a Newell's Old Boys. Volvemos a Rosario Central, nos quedaba pendiente escuchar el análisis y la opinión de la reprobación del hincha para con él. Primera parte de Jorge Almirón, el entrenador de Central, que hizo un análisis del partido y sobre todo del descontento generalizado de la tribuna para con su persona. Escuchamos la primera parte de Jorge Almirón. Bueno, sí, una lástima no poder haber ganado el partido porque creo que el equipo hizo mérito suficiente para ganarlo. El primer tiempo fue muy bueno. Generar la cantidad de situaciones que generó el equipo, llegar hasta el último tercio, que es lo más difícil en el fútbol, hasta la última zona, hasta realidad chica, casi tocando. Tuvimos situaciones claras, no la pudimos meter. Y bueno, el segundo tiempo creo que nos condicionó un poco la salida de Emma porque lo estaba haciendo muy bien por ese lado. Y por característica, el equipo estuvo bien parado, pero nos faltó profundidad y bueno, también nos falta el ritmo de juego, que es normal. Pero en general el equipo hizo un muy buen partido, el rival es un muy buen equipo, el rival no nos generó peligro. Así que bueno, hay mucho por seguir mejorando, obviamente, pero bueno, el equipo hizo un muy buen partido. El descontento de la gente es normal, la gente quiere ganar, acá de local. Con fue 10 partidos que hoy no pudimos ganar, pero 10 partidos sin perder en casa y no es un consuelo, pero yo sé que hay margen para mejorar todavía, así que yo bastante conforme con el partido en general, con lo que hizo el equipo. Nos quedamos todos con esa sensación de poder haber hecho un gol, porque tuvimos situaciones muy claras y rendimientos buenos de algunos chicos, sobre todo los de adelante, los extremos que jugaron muy bien. Ángel jugó un buen partido, en general. La defensa en el primer tiempo también estuvo achicando y jugando con espacio a las espaldas, pero ganando cada rebote. El primer tiempo fue buenísimo, fue muy bueno. Después sostener el ritmo en el segundo tiempo costó un poquito y también uno se acelera en tratar de llegar lo antes posible al gol y terminamos por ahí en pases frontales, que no es lo que... Pero bueno, es normal por la ansiedad de querer ganar el partido, pero hay cosas que son muy buenas y creo que hoy merecimos mucho más del empate, porque el equipo hizo mérito para ganar el partido. Hay 2 cuestiones. Primero, que lo comentábamos, en la tabla de merecimiento Central ayer mereció más que Racing. Pero ahora, lo que dice Almirón
se contradice con la estadística. Central terminó ayer con un solo remate al arco. Central tuvo la pelota, tuvo el 60% de posesión del balón, pero fue una concatenación de pases sin mucha profundidad, sin un peligro latente. Ayer Central, lo hablábamos en la transmisión, no levantó un centro como la gente, no levantó una pelota que vos decís, bueno, lo encontró a Badaloni entrando a la carrera, un centro del Bicho Campás por izquierda, un centro de Cantizano por derecha. Central desequilibró porque tiene la jerarquía de Ángel Di María, porque tiene a un jugador distinto como es el Bicho Campás, pero lo que cuenta acá Almirón no condice con lo que vimos ayer en la cancha. Central tuvo la pelota, tuvo la sartén por el mango, sobre todo en el primer tiempo, pero estuvo lejos de poder lastimarlo con daño profundo al arco de Facundo Cambeses. Amigos de la Patria Futbolera, estamos llegando al final, 18 horas 44 minutos, mañana a las 15 volvemos con la tarde nacional. Muchas gracias a Augusto Medina, Dani López en la operación técnica. Nos vamos a La Plata, se viene River, se viene Gimnasia, se viene River en el Juan Carmelo Cerillo, lo relata Martín Perazo, lo comenta Juan y Minotti. Nos vamos al Fútbol Show Nacional.